objetivo de la Oficina de Concursos de Valencia de Arquitectura, OCAP, es dar un servicio más a los compañeros mediante una herramienta que va a estar en la web disponible, en la cual van a poder acceder tanto a los concursos y licitaciones actualizadas para estar al día informados, como también hacer recursos, alegaciones acerca de cualquier pliego de condiciones que exista sobre esos concursos. La oficina, el embrión que hoy inicia el Colegio Territorial de Valencia, es una parte de lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana. O sea, se trata de trasladar esto a toda la comunidad en consonancia con lo que se está haciendo en el Consejo Superior para toda España. Es decir, no perder energía en pequeñas cosas, sino tener una cosa en conjunto mucho más potente, una herramienta que ayude a todos los compañeros a que esto funcione de una forma mejor. Después de la nueva ley del 17, pues se ha complicado mucho porque es una ley de contrato de servicios públicos con mucho recelo frente a la corrupción y el amiguismo y las comisiones y no sé qué y no sé cuántos y las manipulaciones, y entonces la ley esta establece muchos instrumentos de atadura, de control y de fiscalización, y es muy difícil trabajar. Yo creo que es muy importante que nos reunamos los arquitectos que trabajan en la administración y por tanto que hacen los pliegos, con los arquitectos que nos presentamos a los concursos y con los políticos, porque creo que hay cosas que se están haciendo muy bien y cosas que se están haciendo todavía muy mal y que están debilitando mucho la profesión. Voy a dar una conferencia sobre estrategia arquitectónica, qué estrategia estamos siguiendo nosotros para hacer concursos, ya que hoy es la inauguración de la oficina de concursos del Z, y algún proyecto, una relectura de los proyectos que hemos hecho en estos 13 años sobre esas nuevas estrategias o lo que hemos encontrado que los hila, que es a su vez la estrategia que usamos últimamente en los concursos.